En el aparcamiento junto al hospital, un coche de lujo se detuvo y de él bajó un hombre de mediana edad que caminó hacia el edificio. Parecía tener unos 37 años, con el cabello perfectamente peinado, vistiendo un traje azul oscuro y gafas de sol. Su andar era firme, aunque no excesivamente rápido, proyectaba una presencia sólida, no era un hombre común, algo en él lo distinguía. Sin embargo, su paso no reflejaba confianza, y su mirada permanecía baja, como si estuviera sumido en sus pensamientos. Su nombre era Nikolai, y la verdad es que no estaba de muy buen humor. Incluso alguien tan autosuficiente como él tenía días difíciles. Nikolai era un empresario exitoso, dueño de un próspero negocio que vendía maquinaria minera y todo el equipo necesario para ese sector, especialmente popular en las frías regiones de Siberia, donde los inviernos eternos impulsaban la demanda. Este negocio le había permitido expandirse considerablemente y abrir sucursales en otras ciudades, creando una red que garantizaba un constante flujo de ingresos. No obstante, en ese momento, esa prosperidad era lo último en lo que pensaba. Desde hacía más de una semana, su única hija, Alice, estaba ingresada en el hospital, y los médicos no habían podido diagnosticar la causa de su grave deterioro. Alice era lo más importante en la vida de Nikolai, especialmente desde que su esposa, Elena, había fallecido cuando la niña apenas tenía 2 años. Elena y él se habían conocido en su lugar de trabajo, cuando ella acudió a su oficina buscando comprar una máquina para obtener ingresos pasivos en su casa de campo. Nikolai estaba en la recepción aquel día, respondiendo preguntas y explicando el funcionamiento de los equipos. Elena, una esbelta rubia de ojos grises y largas pestañas, se acercó lentamente. Tenía una presencia peculiar, con su piel blanca salpicada de pequeñas pecas que le conferían una singularidad encantadora. Le habló a Nikolai con seriedad, pero su voz suave y delicada lo cautivó de inmediato. Ella quería una máquina fácil de mantener, y él, sin dejar de mirarla, le explicó todos los detalles, riesgos y cuidados necesarios. Al parecer, Elena quedó satisfecha y pagó la máquina antes de irse. Un día, Nikolai fue a la parcela de su casa de campo para recoger su barco, ya que había planeado pasar un fin de semana en la naturaleza con un amigo, lejos del bullicio de la ciudad. Todo lo necesario para esa escapada estaba guardado en el cobertizo, junto a la barca, una tienda de campaña y varias cañas de pescar. Al llegar, estacionó el coche y se dispuso a prepararse para el descanso que tanto necesitaba. Un sonido monótono y familiar llegó inmediatamente a sus oídos. Nikolai, tratando de recordar todas las cosas que debía recoger, entró en el almacén, pero el ruido se intensificó. De repente, el sonido se apagaba para luego volver a rugir con fuerza. Nikolai reconoció de inmediato la causa de aquel ruido, provenía de la máquina minera. A través de las tablas laminadas de la despensa, pudo ver a una joven que venía del huerto hacia la casa, con el rostro lleno de ira. A pesar de su expresión, Nikolai la reconoció, era Elena, la misma mujer que le había comprado una máquina recientemente. Elena estaba luchando para que la máquina funcionara cuando alguien llamó a la puerta. «Buenos días, ¿puedo pasar?», dijo Nikolai antes de entrar lentamente en la casa. Vio a Elena con las manos en los costados, frustrada, mientras el ruido de la máquina continuaba de manera irregular. Finalmente, desenchufó el equipo, y los ventiladores empezaron a disminuir su velocidad hasta detenerse por completo. Elena se frotó la frente, sin darse cuenta aún de que no estaba sola. Nikolai la saludó una vez más, lo que casi la sobresaltó. La chica se giró rápidamente y, con una expresión de sorpresa, preguntó, «¿Quién es usted?». «Soy Nikolai, el vendedor». «Me compró esta máquina», respondió él. Elena, visiblemente incómoda, se estiró lentamente y preguntó, «¿Y qué hace usted aquí?». Nikolai sonrió y explicó, «Soy tu vecino. Hoy vine a buscar una barca y una tienda, ya que mi amigo y yo planeamos ir a pescar. Pero veo que tienes algunos problemas con la máquina». Elena bajó la mirada hacia la mesa de trabajo. «Sinceramente, no sé qué le pasa. Lleva funcionando mal desde esta mañana», confesó ella. «Déjame echarle un vistazo», ofreció Nikolai. Elena se encogió de hombros, alzando ligeramente los brazos, mientras Nikolai se agachaba, encendía la linterna de su teléfono y examinaba la máquina. Descubrió que el ventilador estaba dirigiendo el aire en la dirección incorrecta,
lo que impedía que la máquina se enfriara y provocaba el ruido. Nikolai le pidió a Elena un destornillador, y ella lo encontró rápidamente en el cajón de su escritorio. Al entregárselo, sus manos se rozaron levemente, y aunque Nikolai sintió algo en ese instante, trató de no demostrarlo. En solo unos minutos, Nikolai había ajustado el ventilador y lo colocó en una caja aislante de ruido. Al poner en marcha la máquina nuevamente, el ambiente se llenó de un suave zumbido. Elena, sorprendida, arqueó las cejas y agradeció al visitante. ¿Cómo lograste arreglarlo tan rápido? Nikolai, modesto, solo respondió brevemente. Luego, mirando a su alrededor, preguntó, ¿por casualidad vives aquí? Era evidente por el entorno que Elena no vivía en la casa de campo, sino que la visitaba de vez en cuando. Elena, aunque sorprendida por la pregunta, aceptó su ofrecimiento. Su coche estaba en el taller, y sería conveniente que Nikolai la llevara a la ciudad. Sí, supongo que sí, contestó Elena, un poco avergonzada. Cuando Nikolai hubo cargado todo en el coche y Elena terminó sus asuntos, ambos se reunieron en el vehículo. Aunque estaban un poco callados, ese silencio compartido tenía algo mágico, una conexión que los acercaba de manera irreversible. Elena, en su último año de universidad, estaba buscando un trabajo que le permitiera independencia. Quería ingresos estables sin estar atada a un lugar fijo, por lo que comenzó a investigar diferentes formas de ganar dinero. Entre sus búsquedas, encontró una opción que le pareció interesante. De repente, Nikolai le propuso acompañarlos a pescar. Aunque Elena no era muy aficionada a esa actividad, esta vez aceptó. Así, los cinco, Nikolai, su amigo, Elena y dos amigas más, se encontraron sentados en la orilla de un lago, cada uno con su caña de pescar. Mientras Nikolai y su amigo Mijail observaban pacientemente el agua en espera de un bocado, Elena y sus amigas fingían que todo era muy emocionante. Finalmente, el flotador de Elena se movió, lo que la hizo gritar de sorpresa y ponerse de pie. La presa que se había enganchado parecía fuerte, tanto que casi le arrancó la caña de las manos. Elena dio unos pasos hacia el agua, pero al notar la fuerza del pez, Nikolai acudió a ayudarla. Ambos comenzaron a enrollar el sedal, aunque Elena insistió en hacerlo sola. Entonces, la gran cabeza del pez apareció sobre la superficie, retorciéndose de un lado a otro en un intento por liberarse. Elena gritó, asustada de que el pez pudiera atacarla, lo que provocó las carcajadas de sus amigos, quienes soltaron sus cañas y se agarraron la barriga de tanto reír. Elena saltaba y corría por la orilla, intentando atrapar al escurridizo pez, que se le escapaba constantemente. Finalmente, en un movimiento torpe pero efectivo, lo atrapó. El grupo la felicitó entre risas por su primera captura. Con el tiempo, Elena y Nikolai comenzaron a pasar más tiempo juntos, y eventualmente decidieron casarse. Ambos soñaban con una familia feliz, donde el amor y la comprensión mutua fueran los pilares. Su hija, Alice, nació poco después. Mientras Nikolai continuaba desarrollando su negocio en el campo de las máquinas mineras, Elena encontró su pasión reuniendo pequeños grupos para realizar entrenamientos en la naturaleza. Un día, organizó un viaje a las montañas con 6 personas. Esta vez, Nikolai no pudo acompañarla porque tenía un viaje de negocios en otra ciudad. Elena le prometió que volvería pasado mañana. Pasado mañana, el equipo se encontraba en plena forma. Cada uno de los presentes ya había escalado muchas veces y disfrutaban enormemente de la actividad. El clima era perfecto, y Elena se sentía maravillosamente bien. Todos seguían el camino con precisión, pero algo llamó su atención a la derecha, algo tan poderoso que la hizo desviarse un poco del sendero principal. A pocos centímetros de ella, una roca increíblemente hermosa destacaba entre la cordillera. Tenía un color granate intenso, que parecía brillar bajo el sol. Elena no pudo resistirse a la tentación de llevársela como un recuerdo. Observó que el equipo se había adelantado unos 20 metros, así que decidió actuar rápidamente. Sacó un cuchillo y lo clavó en una grieta de la roca para intentar despegar la piedra. Una sonrisa se dibujó en su rostro cuando estaba a punto de alcanzarla, pero un movimiento descuidado hizo que la piedra se le resbalara de las manos. Sin pensarlo mucho, se inclinó hacia adelante para recuperarla, estirando su brazo lo más que podía,
pero no fue suficiente. Decidió que no sería gran cosa desenganchar el mosquetón por un segundo para recuperar la piedra. En ese momento, el color granate de la roca la hipnotizó por completo. Pero un segundo después, su pie resbaló. Elena intentó reaccionar rápidamente y agarrarse, pero falló. Cayó al vacío. Los demás estaban tan lejos que no oyeron su grito. El guía, al notar su ausencia, descendió y, horrorizado, se dio cuenta de que habían perdido a alguien. Detuvieron la escalada y llamaron a los servicios de rescate. Recuperaron el cuerpo de Elena, pero ya era demasiado tarde. Nikolai quedó viudo, solo con su hija Alice. La pérdida de Elena lo devastó profundamente, y se culpó a sí mismo por no haber estado allí para protegerla. Se preguntaba cuántas veces nos atormentamos por cosas que no pudimos controlar o cambiar. Un día, mientras observaba a su hija jugar, recordó a Elena con gran amor y calidez. Deseó poder volver a verla, aunque fuera solo por un instante. Sin embargo, comprendió que debía ser fuerte, que su sufrimiento no traería a Elena de vuelta. Decidió que, por el bien de Alice, debía seguir adelante y encontrar la paz en los recuerdos felices que compartieron. Elena no podía salvarse, y Nikolai no lograba liberarse de la tristeza. Estaba solo en casa, mientras Alice permanecía en la guardería. Salió al balcón que daba al jardín, donde Elena solía pasar horas cuidando sus flores, siempre buscando nuevas y raras variedades. Nikolai se sentó en una silla, cubriéndose la cara con las manos, intentando sacudirse el dolor que lo abrumaba. Pero en ese momento, una mosca se le acercó. La mosca no paraba de molestarlo, posándose sobre él una y otra vez, intentando picarle. Nikolai agitaba la mano, intentando alejarla, pero la mosca era más rápida. Finalmente, exhausto, dejó de luchar. Se recostó en la silla, resignado. Colocó un pañuelo en su rodilla, pero incluso entonces, la mosca volvió a su piel desnuda y le mordió de nuevo. Justo cuando pensaba que la mosca le había vencido, apareció una avispa de la nada. Voló directamente hacia la mosca y la atrapó con sus garras. Nikolai observó, fascinado, cómo la avispa devoraba a la mosca con rapidez, masticándola con sus mandíbulas. Era como si la avispa le estuviera quitando su dolor, como si se lo comiera. Nikolai, en un susurro, repitió varias veces, «Cómete mi dolor. Llévate mi dolor». Sus ojos ardían mientras observaba la escena, como si hubiera encontrado una forma extraña de liberar su pena. Aunque parecía una locura, realmente intentaba imaginar que, del mismo modo que la avispa se comía la mosca, le estaba liberando de su dolor. Cuando la mosca ya no existía, Nikolai sintió un alivio repentino, como si, de verdad, algo de su tristeza se hubiera ido. En ese momento, su corazón deseó que todo en su vida pudiera mejorar. Aunque había perdido a Elena, una parte de él quería creer que encontraría la fuerza para seguir adelante. Su negocio iba en ascenso, y parecía que el dinero fluía hacia él con facilidad. Sin embargo, cuanto más crecía la empresa, más consciente era de que debía ser cauteloso. Sabía que no podía descuidar a la competencia. Si no diseñaba una estrategia adecuada para enfrentarlos, el éxito podría desvanecerse. Además, comprendía que el negocio tenía su estacionalidad. En verano, los coches eran mucho más baratos que en invierno, y esto complicaba su estrategia comercial. Pero, a pesar de todo, Nikolai intentaba encontrar un equilibrio entre el dolor que sentía por la pérdida de Elena y el crecimiento de su vida profesional. Sabía que, de alguna manera, debía seguir adelante. Nikolai siempre se aseguraba de ser el primero en firmar contratos con los proveedores de las nuevas máquinas de minería, más potentes y eficientes para generar Bitcoin. Su habilidad para adelantarse a la competencia le había permitido obtener lo mejor del mercado, y hace apenas unos días había vuelto a superar a sus rivales, asegurándose una nueva tanda de máquinas. A pesar de las dificultades en su vida personal, seguía avanzando profesionalmente y sentía que estaba en la dirección correcta. Sin embargo, ese día fue distinto. Todo cambió drásticamente cuando Nikolai experimentó un incidente que lo dejó paralizado de preocupación. Se encontraba aparcado frente a la escuela de su hija Alice, como hacía habitualmente, esperando que ella saliera a la misma hora de siempre. Pero esta vez,
Alice no apareció. Inquieto, decidió salir del coche y entrar al edificio para buscarla. Subió hasta el aula donde Alice tenía su última clase, pero no encontró ni a su hija ni a sus compañeros. Desconcertado, buscó a la profesora de Alice, quien le informó, algo extrañada, que todos los alumnos ya se habían marchado hacía rato, y que Alice había salido junto a una amiga. Valentina Ivanovna, la mujer que trabajaba en la oficina de correo cercana, comentó que había visto a Alice y su amiga doblar una esquina hace un rato. Nikolai escuchaba estas palabras mientras su mente se llenaba de preguntas. ¿Dónde podría haber ido Alice? A pesar de verificar con la profesora y con otros adultos, nadie supo darle una respuesta clara. La incertidumbre le provocó un terror abrumador, su hija había desaparecido sin dejar rastro. La sensación de impotencia se apoderó de él mientras trataba de comprender qué había sucedido y cómo una rutina tan habitual había dado un giro tan siniestro y desconocido. Nikolai, con el corazón acelerado y una sensación creciente de pánico, recorrió el barrio en busca de su hija Alice. A diario la recogía de la escuela, pero esta vez, no estaba ni en la casa ni en los lugares que solían frecuentar. Desesperado, subió al coche y se dirigió al parque donde solían pasear, revisando cada banco, cada rincón cerca del lago, pero Alice no aparecía. Fue entonces cuando Nikolai supo, sin duda, que algo terrible había sucedido. En un estado de creciente desesperación, contactó a la policía, quienes comenzaron la búsqueda de inmediato. Ya avanzada la noche, el teléfono de Nikolai sonó. Una voz masculina desconocida le advirtió que debía aprender a compartir, insinuando que si continuaba interfiriendo en los negocios de ciertos vendedores, lamentaría las consecuencias. Nikolai, incrédulo, preguntó por su hija, y la voz simplemente le dio unas coordenadas antes de colgar. Nikolai no perdió ni un segundo. Guiado por las coordenadas, se adentró en un bosque oscuro, llamando y gritando el nombre de Alice. Tras lo que pareció una eternidad, encontró a su hija. Estaba atada a un árbol, con un saco de lona sobre la cabeza y las manos y pies inmovilizados. Al ver que Alice no respondía, un terror indescriptible se apoderó de Nikolai. La tomó en brazos, corriendo desesperado hasta llegar a un edificio donde pidió ayuda a gritos. Una enfermera, al ver su estado de angustia, llamó de inmediato a un médico, y Alice fue hospitalizada de urgencia. Mientras Nikolai esperaba, abrumado por el miedo y la impotencia, la enfermera intentó calmarlo con un sedante. Un tiempo después, el médico salió para informarle que la salud de Alice se había estabilizado, aunque seguía en estado crítico. El diagnóstico fue devastador, la sustancia inyectada en su torrente sanguíneo era altamente agresiva y, aunque estaban haciendo todo lo posible, Nikolai debía prepararse para lo peor. El médico, con un tono grave, le advirtió: «Estamos haciendo todo lo que podemos, pero la situación es extremadamente delicada. Solo nos queda esperar y rezar». Nikolai, con la voz temblorosa y llena de angustia, suplicó al médico: «Por favor, haz todo lo que puedas. Te lo ruego. Salva a mi hija. Pagaré lo que sea necesario». El doctor, consciente de la desesperación del padre, trató de mantener la calma. «Entiendo lo difícil que es esto para ti, pero es crucial que te mantengas emocionalmente estable. Puede que necesitemos tu ayuda en cualquier momento». Cada día que pasaba, Alice, su dulce hija de cabellos blancos y ojos grises tranquilos, seguía conectada a un ventilador, inmóvil, y probablemente no podía escuchar las palabras de su padre. Los médicos hacían lo posible por limpiar el veneno de su sangre, pero el estado de la niña no mejoraba. Nikolai visitaba a su hija a diario desde hacía una semana, viendo siempre el mismo cuadro desolador, y aunque los esfuerzos médicos eran enormes, parecían inútiles. Sin embargo, la esperanza seguía viva en su alma, aunque menguaba día a día. Una mañana, al acercarse al hospital, Nikolai vio a una anciana gitana sentada en un banco, almorzando con calma. Vestía una larga chaqueta negra y un voluminoso vestido burdeos, y su cabello negro con mechones grises estaba recogido en un moño cubierto por un chal negro. Aunque su rostro mostraba signos de edad, irradiaba una presencia imponente y tranquila. Nikolai, sintiendo compasión, se acercó y depositó un billete de $100 en una cajita que la anciana tenía a su lado. Al hacerlo, sus ojos, negros y penetrantes, le miraron profundamente,
como si pudieran ver más allá de lo visible. Justo cuando se disponía a marcharse, la mujer lo detuvo, agarrándolo suavemente del brazo. Eres un buen hombre, con un corazón generoso y un alma abierta. Pero a tu hija, le quedan 3 días de vida, dijo con voz serena, pero cargada de gravedad. Nikolai sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo sabes eso?, preguntó, alarmado y desconfiado. La anciana, sin perder su compostura, añadió, mi don me ha mostrado lo que está por venir. Y sí, está relacionado con tu hija. Nikolai, incrédulo pero desesperado, escuchó mientras la anciana comenzaba a relatar la historia de cómo sus nietos, Aren y Karina, también habían terminado en el hospital, víctimas de un envenenamiento similar. Mis pequeños, sufrieron mucho, igual que tu hija, dijo la gitana, sus ojos revelando un dolor profundo. Lo que les ha sucedido no es casualidad, añadió, y Nikolai, temblando, supo que no podía ignorar lo que estaba escuchando. Los niños nunca se quedaban quietos, siempre correteando y jugando como pequeños traviesos. Se movían por los patios, hacían bromas y a veces pedían limosna, pero sobre todo, Aren destacaba por su inquietud. Siempre llevaba pequeñas bombas en los bolsillos, y le encantaba lanzarlas al suelo para que, al explotar, asustaran a todos a su alrededor. Su hermana Karina, más sensata, siempre intentaba disuadirlo, pero no lograba hacerlo cambiar de opinión. Un día, ambos decidieron aventurarse en una obra en construcción. Los niños gitanos, acostumbrados a vivir libres y a sobrevivir como podían, consideraban que la calle era su hogar. No era raro que intentaran robar algo de los obreros que llevaban comida a las obras. Para ellos, era un juego emocionante, una prueba de ingenio y sigilo, y Aren siempre era el primero en lanzarse a la acción. La obra era enorme, con numerosos escondites, pilas de materiales y ventanas sin terminar que ofrecían una vista perfecta para observar sin ser vistos. Guiados por su curiosidad, los hermanos exploraban cada rincón, y fue en una de esas búsquedas que encontraron un pequeño almacén oscuro. Al principio parecía insignificante, pero al entrar y abrir las cajas que allí había, descubrieron un auténtico tesoro para cualquier niño callejero. Latas de carne, pescado, ensaladas enlatadas, tomates curados y pepinos. Karina, con emoción, abrió otra caja y dejó escapar un «wow» al descubrir una gran cantidad de chocolates. Los demás niños, atraídos por la emoción, comenzaron a llenar sus bolsillos con todo lo que podían. Aren encontró una bolsa colgada de un clavo que contenía naranjas y plátanos. Sin dudarlo, peló un plátano, mordió la mitad y le ofreció el resto a su hermana. Aunque sabían que no podían llevárselo todo en ese momento, decidieron regresar más tarde para seguir saqueando el almacén. Antes de irse, cada uno de los niños tomó algo. Aren se llevó 2 latas de atún y pescado en conserva, mientras que los demás también agarraron algunas conservas de verduras. Caminaban hacia la salida con cuidado, sus corazones latiendo rápido por la emoción, siempre vigilantes para no ser descubiertos. Los niños, observando a su alrededor para asegurarse de que no los veían, se encontraron en el amplio pasillo frente a la entrada. Allí había un enorme barril de gasolina, y un par de trabajadores se agrupaban cerca de él. Uno de ellos sostenía una pequeña manguera, cuya punta estaba sumergida en el barril, mientras el otro parecía estar bromeando sobre la cantidad de gasolina que necesitaban para el camión. Aren hizo una seña a sus compañeros, sugiriendo que esperaran a que los obreros se marcharan para poder salir sin problemas. Cuando los trabajadores terminaron de llenar los bidones, uno de ellos enroscó el tapón y se dirigieron hacia la puerta. Sin embargo, los niños notaron que un fino chorro de gasolina se deslizaba del barril, formando un reguero en el suelo. Aren empujó el hombro de Karina y señaló en dirección al derrame. Los niños intercambiaron miradas de complicidad. Mientras tanto, los trabajadores escucharon una risa extraña y, al volverse, no encontraron a nadie. Sus miradas se centraron en el suelo de hormigón cubierto de polvo, donde el reguero de gasolina se deslizaba lentamente. ¿Qué demonios es eso?, preguntó uno de ellos. El bidón está goteando, respondió el otro. Para cuando lleguemos, se habrá acabado toda la gasolina, añadió, dirigiéndose nuevamente al barril. Mientras tanto, los niños esperaban en silencio, el tiempo parecía extenderse infinitamente. Uno de los pequeños quería irse,
pero Aren se lo impidió, y Karina les gritó que guardaran silencio. Los trabajadores, sin darse cuenta de la presencia de los niños, tomaron un nuevo bidón y comenzaron a dirigirse hacia la puerta. Antes de que pudieran salir, uno de los niños, impaciente, decidió seguirlos. Karina intentó detenerlo, pero él estaba ansioso por abandonar el lugar. En ese momento, un pájaro, que había entrado accidentalmente por una ventana, voló bajo y se estrelló contra el techo. Los obreros, al escuchar el ruido, se giraron, pero su atención se desvió rápidamente de la criatura. Delante de ellos, sorprendidos, había 5 niños que sostenían su botín de comida enlatada. Un hombre con un mono azul les gritó que devolvieran lo que habían robado, pero los niños no estaban dispuestos a ceder tan fácilmente. «Devuélvanoslo», insistió el trabajador, viendo cómo el grupo se aferraba a sus provisiones. «Todavía tienen un montón de comida enlatada allí, ¿no son de ustedes?», preguntó el viejo del mono, en un tono severo. El mono ordenó a uno de los niños que saliera corriendo, y los hombres, reaccionando de inmediato, se lanzaron tras él. Los otros, asustados, comenzaron a rescatar a su compañero y lanzaron un par de latas contra los trabajadores. La escena se transformó en una auténtica carrera, como una persecución de coches, y al final, los niños llegaron a la línea de meta. En ese momento, Arsen encendió una bomba y la lanzó hacia los trabajadores. La explosión resonó un instante después, y las llamas comenzaron a alcanzar rápidamente la fuente principal de gasolina. El estruendo fue ensordecedor. Aren y Karina, los últimos en bajar las escaleras, fueron arrastrados por la onda expansiva, cayendo desde 4 metros de altura y haciéndose daño en las piernas. El resto de sus compañeros corrió al escuchar el estruendo. Al ver el fuego y a los niños heridos, llamaron a los bomberos y a una ambulancia. Aunque los ladronzuelos lograron escapar, Aren y Karina fueron llevados al hospital. Los bomberos llegaron rápidamente y sofocaron las llamas con un denso chorro de espuma. Afortunadamente, ninguno de los trabajadores resultó herido en la explosión, que, irónicamente, salvó a los obreros de un desastre mayor. Ahora, los hermanos yacían en el hospital, con fracturas, quemaduras y heridas, como si hubieran estado en una batalla real. Su abuela gitana venía todos los días a visitarlos, trayendo comida y sentándose cerca de la entrada para pedir limosna. Se preocupaba por su bienestar y rezaba a los dioses para que se recuperaran pronto. «Vengo aquí temprano todos los días, podría decirse que soy un habitual», comentó con una sonrisa. Al ver a Nikolai, notó que tenía una sonrisa en el rostro y unos dientes de oro que le habrían sido reemplazados. Parecía muy diferente. Nikolai reconoció su amabilidad y completa aceptación de todo lo que había pasado en su vida. «Recuerdo el día en que trajeron a tu hija al hospital. Quizás no te fijaras en mí, no te importaba en ese momento, y es comprensible al ver a tu propia hija inconsciente», dijo con melancolía. «Dios, por alguna razón, entrelaza los destinos de los ricos y los pobres», reflexionó, mirando al suelo. Aren y Karina, al ver a su abuela entrar con comida, se alegraron de su presencia. «¿No vas a comer?», preguntó ella, y los niños, ansiosos, le preguntaron cuánto tiempo tendrían que quedarse allí. «Bueno, en cuanto se curen, los dejarán ir a casa», respondió ella. «Queremos irnos a casa ya», gritaron los niños. «No saben lo que quieren», dijo su abuela, esbozando una sonrisa mientras les acariciaba la cabeza. La abuela deseaba escalar las obras y que los niños también lo hicieran. «El médico les dará el alta, así que podrán irse a casa enseguida», les aseguró. Con esas palabras, los niños se sintieron reconfortados, aceptando la promesa de su querida abuela. Ella les relató las novedades que habían sucedido en su campamento y, tras un momento de alegría, sacó una baraja de cartas para mostrarles otra forma de adivinación. Los niños, fascinados, observaban sus manos, riendo y bromeando, hasta que, al cabo de un rato, la adivina tuvo que ir a su puesto para recoger algo de dinero antes de irse. Fue al baño y, de repente, escuchó una conversación extraña entre 2 mujeres. Al fijarse, se dio cuenta de que eran enfermeras que hablaban entre ellas. «Trabajaremos con vosotras de una en una», susurró una de ellas a la otra. «Ahora vendrás a la habitación. Al día siguiente nos encontraremos aquí para darte la medicina. Haremos negocios contigo y cobraremos nuestro dinero»,
agregó, revelando un plan que le causó inquietud a la gitana. Curiosa y cautelosa, decidió no salir del baño sin escuchar más. Por un lado, sentía curiosidad, por otro, temía ser vista como una espectadora, lo que podría resultar peligroso. Así que se quedó oculta, atenta a la conversación. Recordó que una de las enfermeras mencionó al padre de una chica y cómo se refería a un hombre macizo con una chaqueta azul oscuro, que parecía rico y olía bien. Ese día, las lágrimas corrían por sus mejillas y trataba de calmarse. Esta misma enfermera le trajo un sedante, dijo. Este hombre con el que estoy saliendo es su mayor rival. Me pidió que me deshiciera de su hija, para que él se volviera loco de dolor, continuó una de las enfermeras, mientras la otra, horrorizada, preguntó, ¿por qué? Silencio, le respondió la primera. Ese tipo es muy rico y tiene dinero porque no juega limpio, compra a todos los proveedores por adelantado, y así obtiene un enorme flujo de beneficios. Mi vodka se queda sin nada. La enfermera, que estaba escuchando, añadió, compadécete de la chica. Más vale que te compadezcas de ti misma. Imagínate cuánto dinero ganaremos tú y yo cuando puedas irte al mar. Llevas tanto tiempo soñando con esto, dijo la otra, dejando entrever sus intenciones. Las dos enfermeras, después de su inquietante conversación, salieron al pasillo, y la gitana, temblando, supo que había escuchado algo que no debería haber oído. Las palabras de las enfermeras resonaban en su mente, alimentando su preocupación por la seguridad de sus nietos y la chica mencionada en la conversación. Salieron al pasillo, y la gitana compartió con Nicolai la verdad que había escuchado. Los principales competidores deseaban sacar a Nicolai de la jugada, dejándolo completamente sin suerte, para así poder adquirir su negocio por una fracción de su valor. La noticia lo dejó atónito, jamás imaginó que la situación pudiera ser tan crítica. Sin recordar a ninguna gitana presente aquel día, reflexionó sobre sus palabras, cuestionando por qué ella le diría algo así, especialmente después de haberle entregado una gran suma de dinero sin que ella se lo pidiera. Sin embargo, al enfrentarse a la posibilidad de perder a su hija, su escepticismo comenzó a desvanecerse. Si no me crees, pon una cámara oculta en la habitación y lo descubrirás por ti mismo. Eres un hombre rico. Recuerda, en 3 días tu hija se habrá ido. Te arrepentirás mucho. Recuerda mis palabras, le advirtió ella con un tono sereno, antes de que una mujer pasara junto a ellas. La mujer, al ver a la gitana, le echó un poco de cambio en la caja. Ella agradeció el gesto y le deseó buena salud. Mientras tanto, Nicolai, aún absorto en sus pensamientos, comenzó a subir lentamente las escaleras. Cruzó el pasillo y entró en la habitación de su hija, que seguía inconsciente y sin mostrar señales de despertar. Se sentó a su lado en una silla y tomó su mano en la palma. Su niña, su pequeña bebé, estaba tan pálida y sin vida que su corazón se rompía por la desesperación. ¿Por qué Dios nos hace ver morir a nuestros seres queridos?, murmuró. Mi pequeña querida, te pondrás mejor, te pondrás bien, ya verás. En ese momento, una enfermera entró en la habitación. Al notar a Nicolai, se mostró asustada y metió apresuradamente las manos en el bolsillo. Nicolai se dio cuenta de su nerviosismo, pero optó por no comentarlo. Dígame, ¿qué medicación le está dando ahora a mi hija?, le preguntó con voz firme. La enfermera apartó la mirada y comenzó a detallar la terapia prescrita por el médico, explicando que se trataba de una enfermedad incurable que avanzaba rápidamente y debilitaba el sistema inmunológico, impidiendo cualquier intento de recuperación. ¿Y el nombre del medicamento?, insistió Nicolai, repitiendo la pregunta con creciente angustia. La enfermera, con una jeringuilla llena de una extraña sustancia en la mano, titubeó al intentar explicarle. Nicolai la miraba fijamente, consciente de que cada palabra y cada gesto podrían tener un impacto irreversible en la vida de su hija. Nicolai, con la jeringuilla en la mano, levantó la vista y miró directamente a la enfermera a los ojos. Era evidente que la había sorprendido. Oh, no, olvidé tirar la jeringuilla vacía, comenzó a decir, mientras buscaba la manera de salir de la situación. Déjame tirar esa jeringuilla, se ofreció Nicolai, sintiendo que debía tomar el control de la situación. No, lo haré yo. ¿Por qué quieres hacerlo?, respondió la enfermera, visiblemente nerviosa.
Al ver la mano extendida de Nikolai, sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió apresuradamente de la habitación. Esto convenció aún más a Nikolai de que debía instalar una cámara oculta. Decidido, salió al pasillo, siguiendo a la enfermera que se dirigía hacia la salida. Ella, sintiendo que la seguían, se dio la vuelta y se aseguró de que efectivamente así era. Nikolai aceleró el paso y se dirigió al despacho abierto más cercano. Contactó rápidamente a un conocido que era un verdadero experto en equipos de vigilancia, y consultó sobre la mejor cámara para instalar y cómo colocarlo. Ese mismo día, Nikolai volvió al pabellón e instaló una cámara justo en la entrada de la habitación. Desde esa posición, toda la sala era visible. Estaba muy nervioso, consciente de que su hija podía morir en cualquier momento. Necesitaba pruebas que confirmaran lo que la adivina le había revelado, debía atrapar a los responsables de esta situación. Cuando estaba a punto de salir de la habitación, entró el médico jefe. ¿Qué haces aquí? Las horas de visita han terminado hace tiempo, dijo con un tono autoritario. Sí, lo sé. Estoy muy preocupado por mi hija porque no mejora. ¿No han encontrado aún la causa de todo esto? Preguntó Nikolai con ansiedad. Estamos haciendo todo lo que podemos. Ya ve que la sala está en constante observación, respondió el médico jefe. Nikolai asintió, pero a medida que lo observaba, comenzaba a sospechar de todos a su alrededor. Una furia incontrolable se apoderó de él al ver al hombre de la bata blanca hablar con tanta calma sobre el estado de su hija. Sin poder contenerse, agarró al médico por el cuello y empezó a temblar. ¿Qué le está haciendo a mi hija? ¿Quieres matarla? ¿Qué medicación le das? Exigió con voz alta, demandando respuestas. El médico, luchando por liberarse del fuerte agarre de Nikolai, intentó calmarlo. Nikolai, suéltame. Gritó el médico, mientras Nikolai estaba completamente descontrolado, dispuesto a atacar a cualquiera con tal de salvar a su hija. En medio del alboroto, el guardia de seguridad y varias enfermeras entraron corriendo en la habitación. Un hombre alto con uniforme arrastró a Nikolai fuera, quien se dio cuenta en ese instante de que había cometido un error. Las enfermeras se miraron entre sí, nerviosas, mientras la habitación quedaba vacía, dejando atrás un aire tenso y cargado de incertidumbre. Una de las enfermeras volvió a sacar la jeringuilla e inyectó el fármaco en el gotero. Al salir, se encontró nuevamente con Nikolai, quien estaba apoyado contra la pared, frotándose el puente de la nariz con los dedos de su mano derecha. Su aspecto era atractivo, y sus movimientos desprendían un extraño magnetismo. No se preocupe, su hija estará bien, le dijo en voz baja. Nikolai estaba cansado de ser malinterpretado. Miró a la enfermera, una chica bajita vestida de blanco y con un gorro en la cabeza. Su cabello castaño estaba trenzado en una gruesa trenza, prolijamente arreglado. Sus ojos, de un tono ámbar, lo observaban con una mirada peculiar. Abajo, en su uniforme, vio una etiqueta con el nombre, Anna Sergeyevna. Déjame en paz. Salva a mi hija, le dijo, mientras se dirigía por el pasillo, sumido en angustiosas horas de espera hasta que la cámara mostrara las primeras imágenes. Todo iba de un lado a otro en su mente, lleno de inquietud. Al día siguiente, aparecieron las primeras imágenes. Nikolai encendió el vídeo de inmediato, mostraba lo que estaba ocurriendo en la habitación donde yacía Alice. No era la enfermera con la que había hablado la víspera, sino otra. Esta sacó algo de su bolsillo, era una jeringuilla que inyectó en la chica. A Nikolai se le erizó la piel con lo que vio. Se levantó del sofá, deseando ir a la policía y contarles lo que había presenciado. Pero, justo entonces, vio entrar al médico jefe. El médico observó a Alice y preguntó si todo iba según lo previsto. La enfermera le respondió que no hoy, sino mañana, todo pasaría y que la niña iría al cielo para siempre. Nikolai sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La enfermera se acercó a la puerta y, rodeando al médico con los brazos, lo besó con ardor. Nikolai no podía expresar con palabras lo que estaba sintiendo, sabiendo que su hija estaba en peligro de muerte. Tenía que esperar para proporcionar pruebas a la policía, su amigo León había fallado, y la policía debía ocuparse de la situación. Mientras tanto,
la enfermera y el médico jefe se recluyeron en su despacho. Natalia, eres una mujer encantadora, ya te lo dije, comentó el hombre de la bata blanca, que hasta ahora había sido el jefe del departamento. Nunca había oído cumplidos tan bonitos de ti hasta ahora, respondió Natalia, acercándose al escritorio y sentándose en el borde, exponiendo sus piernas y su escote a la vista de Vladimir, quien acarició su muslo. Era evidente que su hermana, Natasa, era una mujer complicada, además de ser atractiva. El ambiente en la sala se tornó cargado de tensión y deseo, mientras Nikolai, fuera de todo, se encontraba atrapado en una tormenta de emociones, sabiendo que su hija corría un grave riesgo. Y, dando varios pasos adelante, ella sabía que tenía que salir adelante en la vida. El amor no era su prioridad, se trataba de encontrar estabilidad y un buen colchón financiero. Un día conoció a Vadim, un joven que ofrecía muchas promesas y esperanzas. Estaba iniciando un negocio de máquinas mineras, pero no le iba tan bien como había esperado. No era fácil desplazar al jugador principal. Vadim no quería esperar, prefería actuar de inmediato. Su crecimiento se veía obstaculizado por Nikolai, quien llevaba más de un año en el negocio y conocía todos los trucos para maximizar los beneficios. A Vadim no le agradó esto, sobre todo porque ya había conocido a Natalia, a quien le habló de su situación. Se le ocurrió una idea cuando se dio cuenta de cuánto dinero podían ganar juntos. Le propuso a su amante un plan ingenioso y efectivo: organizar el secuestro de una chica y manipular la situación para llevarla al hospital. Vadim dudó al principio, pero Natalia logró convencerlo de que, con este método, nadie sospecharía de ellos. Al final, el hombre, que no estaba acostumbrado a esperar, decidió correr el riesgo, aunque aún tenía algunas reservas. El lunes, cuando se enteró de que Nikolai había comprado nuevos coches más grandes que el de Ned, eso le dio el impulso para actuar. El martes, mientras Nikolai recogía a su hija del colegio, un coche negro se estacionó afuera. Esos tipos llevaban tiempo siguiendo a la familia de Nikolai y conocían bien cómo era su hija. Ese día, después de la escuela, Alice quería mostrar a sus amigos el lago donde ella y su padre solían dar de comer a los patos. Vadim se percató cuando las chicas entraron en el parque. Arrancó el coche y la siguió lentamente, pero no tardó en persuadir a alguien para que actuara con rapidez. Con un movimiento brusco, arrojó a la chica al coche y pisó el acelerador. Luego llamó a Natalia para asegurarse de que lo estaba esperando en el lugar acordado. Ella estaba en el bosque, ansiosa por ver cómo se desarrollaba el plan. Sabía que cuando Nikolai encontrara a su hija en tan terrible estado, se asustaría y correría a la comisaría más cercana. Ese día, Alice recibió un potente somnífero, y para crear una imagen aún más espantosa, la ataron de pies y manos. La situación se tornaba cada vez más oscura, mientras los planes de Natalia y Vadim se precipitaban hacia un desenlace incierto y peligroso. Natalia tenía razón, su plan funcionó. Al mismo tiempo, la enfermera comenzó a recibir al médico jefe del hospital. Natasa sabía que siempre debía tener un respaldo, y no quería perder la oportunidad. Un día, soltó que iba a matar a la chica. Esto ocurrió cuando Natalia y Vladimir estaban solos en su dacha. Vladimir, que estaba casado, nunca habría dejado a su esposa. Estaban tumbados en el cenador, y a Natalia le gustaba estar en un entorno hermoso. Vladimir podría ofrecerle la oportunidad de ascender en su carrera, por ejemplo, convertirse en la directora del hospital. Ella intentaba complacer a Vladimir en todo lo posible para que él quisiera estar con ella más a menudo y disfrutar de su compañía a solas. Y ahora, cuando Natalia le dio a Vladimir una explosión inolvidable de sensaciones, le preguntó cómo conseguir la llave del armario donde se guardaban las medicinas. ¿Para qué la necesitas?, le preguntó Vladimir. Natalia intentó zafarse, pero él la había leído. Me pregunto qué pretendes, si has decidido matarla, dijo, y luego atrajo a Natalia hacia él, presionando sus labios contra los de ella. La mujer, sorprendida, se quedó mirando y no sabía qué decir. Entonces, Vladimir se levantó sobre sus codos, inquisitivo, y preguntó: ¿Hablas en serio? ¿Qué haces ahí? Exigió una explicación, y Natalia se dio cuenta de que había perdido la cautela y ahora tenía que contárselo todo. Cuando Vladimir obtuvo la respuesta que deseaba,
también exigió una explicación completa sobre lo que estaba tramando. Los ojos de Natalia parpadearon, pero no había dónde ir y, al final, accedió. La atendieron, y así los amantes volvieron a estar solos en la oficina de Vladimir, esperando entrar. Cuando las puertas se abrieron, ambos no esperaban ver a un par de hombres con uniforme de policía. Decidieron intentar una huida rápida y silenciosa, pero no se lo permitieron. Ambos fueron esposados. No fue culpa nuestra. Todo es culpa suya. Es la enfermera Anna. Gritó Natalia, sin darse cuenta de que había comprometido su situación. La policía se llevó a Natalia del edificio del hospital, y la hija de Nikolai fue evacuada e ingresada en otra clínica, donde comenzó a recuperarse rápidamente. Nikolai la visitaba todos los días y permanecía en su habitación durante largos periodos de tiempo, aliviado de que su hija estuviera a salvo. En la sala del hospital, Nikolai rezaba a todos los poderes superiores para que su hija se recuperara. Un día, se encontró con Anna Sergeyevna, quien había sido la enfermera que, el día anterior, había llamado a la policía para informar que otra enfermera estaba implicada en el caso. Luego, le informaron que esa enfermera había muerto. Nikolai no se sorprendió, pero más tarde la policía le reveló que Alice había podido permanecer tanto tiempo en el hospital porque Anna le inyectaba regularmente un sedante en lugar de una sustancia venenosa. Anna entró tranquilamente en la habitación y se sentó en la segunda silla junto a Nikolai. ¿Está mejor ahora?, le preguntó Anna. Lo siento por no habértelo dicho antes, estaba asustada, confesó la enfermera con sinceridad. No pasa nada. Ya no importa, lo principal es que Alice ahora está a salvo, respondió Nikolai. ¿A salvo? Sí, así es, asintió Anna. Siguieron sentados en completo silencio. Pasó una semana, y Alice fue dada de alta con éxito del hospital. Durante este tiempo, Anna también la visitó, queriendo compensar a la familia por el dolor que habían sufrido. Sin embargo, Nikolai le dijo que no pensara más en ello. Ya has hecho todo lo que podías por nosotros, dijo él. ¿Sabes qué? Vamos a comer juntos a la cafetería, sugirió, mirando a Alice, que ahora estaba completamente sana y sonriente. Ella aceptó con entusiasmo. Esa misma tarde, Nikolai recordó a la gitana que le había dado la idea de cómo salvar a su hija. Ella seguía sentada cerca del mismo hospital, sobre su madera. Nikolai se acercó a ella y le agradeció profusamente. Tus nietos serán dados de alta la próxima semana, le dijo la gitana, lo que llenó a Nikolai de alegría. También le propuso que ella y su familia podrían vivir en su casa de campo, ofreciéndole ayuda material por haber salvado a su hija. La gitana le agradeció sinceramente por tanta bondad y generosidad, expresando que el mundo no está desprovisto de personas buenas, y que ayudándose mutuamente, todos pueden hacer la vida aún mejor. Así fue como Nikolai encontró consuelo y esperanza, y a través de este vínculo, la comunidad se fortaleció, uniendo a quienes se apoyan en los momentos difíciles.